Acá a ningún ser de este espacio o de otro discriminamos. El año es 1620. Los Beatles habían sacado su segundo disco. Ah, no, es otra cosa. La persona es Francis Bacon, no Kevin Bacon, que ese es otro, Salvador, que con el baile le enseñó a un pueblo a sacar esa actitud pusilánime que tenía, sino Francis Bacon, que con la ciencia le enseñó a un pueblo a sacar su actitud pusilánime. El cargo de Francis Bacon, ¿le dije cuándo nació y cuándo murió? ¿Cuándo nació? ¿Y cuándo murió? Muy bien. ¿Y le dije de qué trabajaba? ¿Cuál era su trabajo? En el 1626. Su trabajo era Lord, L-O-R-D, guardasellos. Vos dirías, ¿qué es ser un guardasellos? Parece ser un trabajo tonto, pero no lo es. El guardasellos tiene... ¿Otra vez dos bancos? El trabajo de guardasellos es literalmente proteger los sellos del rey. Los sellos que te dan amnistía, los sellos que generan guerra, los sellos que crean impuestos, esos sellos. Son sellos importantes, porque tener el sello es que vos, si querés, podés hacer que se selle algo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿De dónde era? Del Reino Unido. Bien, es uno de los más altos cargos de la monarquía inglesa que al día de hoy todavía sigue existiendo. No solamente uno de los más altos cargos, sino uno de los cargos más antiguos. La meta de Bacon era realizar una carrera política muy importante, porque su padre era una persona muy importante políticamente. No lo logró. No. Fue importante, pero no fue como quien dice, todos hablamos de Bacon en su política. No lo logró, no pudo. Pero bueno, logró otra cosa. Logró hacer algo que él llamó la reforma del saber. Que era, de alguna forma, pensar una ciencia o a la ciencia para su época. No sé si recuerdan que yo comentaba que la pregunta que se hacía Bacon era si la ciencia que se creó en el 1500 sigue siendo útil 120 años después. ¿No? Ese es el problema. Bacon dice, después de 100 años de la ciencia, ¿la podemos seguir utilizando? ¿Vale la pena seguir utilizándola? ¿Necesitamos otra ciencia? Entonces, en su reforma del saber va a tratar de hacer o de pensar una ciencia que esté instituida, es decir, que tenga sus laboratorios, sus universidades, y que sea aplicada a la sociedad. Que lo que desarrolle la ciencia sea útil para la sociedad. Esa es la idea que tenía Bacon. De alguna manera, fue la primera persona que pensó la relación ciencia, sociedad, política. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Qué bueno. Y para quedar bien con el comisario, su libro, el nuevo órgano, el Novum Organum, empieza con la cosmovisión cristiana. Eso sí lo recuerdan que lo había comentado, ¿no? ¿Qué había dicho yo de esto? ¿Y qué? Y la caída del ser humano. ¿Y qué significan esas tres cosas? ¿Pero qué significa que Dios haya creado la materia?
Sí. ¿Y qué más? ¿Qué significa que Dios haya creado la materia? Sí, Que ha sí. creado el ser humano. Que ha creado el ser humano. Que creó el ser humano también, sí, está muy bien. ¿Qué más? ¿Dios? Sí, lo puede después destruir, es verdad. ¿Dios? Si Dios es malo, podría hacerlo. Dios a esa materia impuso las leyes. Sí. ¿Y quién dijo eso? Bien. Y la caída del ser humano se lo expulsó del paraíso. Estamos de acuerdo. ¿Pero qué significa eso? Que esta información, estas tres cosas que tenemos acá, materia, leyes y caída, ¿qué significa? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué cuernos lo tenemos que saber? Y para saber de dónde viene la ciencia. El humano crea la ciencia de manera de conocer la materia y las leyes que la regulan. Pero eso después. La ciencia Eso después. Eso es lo que hace el humano fuera del paraíso. ¿Cómo? el que le permite sentir. Sí, Dios le ha dado la facultad de la inteligencia al humano y gracias a esa facultad puede... A ver, es fácil, piensen lo siguiente. Bacon está parado en un mundo que está desapareciendo. El mundo donde lo que domina la forma de entender al universo es Dios. Está en el borde de la caída del teocentrismo. Está ahí, en la bisagra, donde la gente poco a poco deja de creer en Dios o deja de tener a Dios como el centro de su problema. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque en un momento, entre 1600 y 1700, el problema de Dios ya no es un problema. Ya nadie se lo discute, nadie lo interroga, nadie quiere definirlo. Empiezan a hablar del problema del humano, es más, tal es así que casi 90 años después aparece la imagen de los derechos humanos, ¿no? Ya no los derechos divinos, sino se va desplazando el problema del teocentrismo al antropocentrismo. Bacon está parado ahí. Y como él, y como muchos intelectuales, tiene que tomar una postura. Y él toma una postura. Él toma la postura teocéntrica. Dice, si yo tengo que elegir, elijo el teocentrismo. Pero, en este punto, donde se declara teocéntrico, en el sentido de que él entiende, él empieza su tratado sobre ciencia, sociedad y política sobre Dios. ¿No? Que es lo que yo acabo de decir. Él hace el primer tratado sobre ciencia, sociedad y política. Empieza sobre Dios. ¿Por qué? Porque le sirve para postular una idea que hay, primero, una realidad externa, la materia. Segundo, que esa realidad externa está ordenada. Tercero, que nosotros podemos de alguna manera conocer esa realidad, ¿no? Segundo, tercero, conocer. Este tercero va acá, está subsumido en niveles. Realidad, orden, conocer. ¿Cuál es la pregunta? Existe una realidad, primero. En segundo nivel, o subsumido a eso, esa realidad está ordenada. Dios creó la materia, Dios le puso leyes a la materia. Y en tercer nivel, ese orden lo podemos conocer. ¿Bien? La pregunta sería, ¿por qué necesitamos conocer ese orden? ¿Qué me importa a mí la ley de la naturaleza? Importan las leyes de la naturaleza porque el humano
ya no está al abrigo de Dios. Y ahí se da cuenta, se hace más patente cómo Bacon está en la bisagra. Porque está Dios, pero Dios no está. Está porque ha creado todo y no está porque nos ha expulsado. ¿Entienden cómo funciona? La bisagra, Bacon quiere declararse teocéntrico, pero no puede sacarse la época en la que él está. No puede despojarse y decir, no existe el Wi-Fi ahora. O sea, es como una forma tonta de negar, decir, el Internet es una conspiración de los hombres lagartos. No podés negar lo que es el hoy. Y Bacon no puede hacer eso. Quiere declararse defensor del teocentrismo, pero aún así su mente le juega a esta jugada y lo dice, bueno, lamentablemente nos tenemos que apañar con lo que tenemos, las herramientas que tenemos, porque si bien Dios existe, Dios nos dio el hogar, Dios nos dio todo lo que necesitamos y la embarramos, metimos la pata y estamos solos, desposeídos, fuera. Y acá afuera no está Dios, no viene Dios a decirte las cosas o a señalarte. Ahí viene la parte que decís vos, que era cuál. Que el humano crea la ciencia. Ahí está. Ante la actitud de la desposesión, la incapacidad que tiene el humano, necesita resolver esa capacidad. Necesita crear algo. Pero eso que se crea parte de la idea de que se puede conocer el orden. La ciencia, toda la ciencia que ustedes conocen, tiene la misma hipótesis. Toda la ciencia. No, fuera de si son el único o son otros. La hipótesis es, hay un mundo afuera y lo puedo conocer. Ninguna ciencia va a decir, no puedo conocer. Va a decir, necesito tiempo, cuesta trabajo, necesito recursos, pero con el tiempo suficiente las respuestas van a surgir. Toda la lógica de la ciencia es esa. Dice, hay algo afuera y yo lo voy a conocer. Hay algo afuera y yo lo voy a conocer. Es clarísimo, la ciencia siempre hace así. La ciencia no puede aceptar que se va a quedar sin respuestas. Puede aceptar que por ahora no tiene respuestas. La ciencia siempre ha sido así. La ciencia te dice, ok, por ahora no sabemos qué son los agujeros negros, pero dame tiempo, mirá que te estoy sacando fotito ahora. Dame tiempito que yo te llego, Antes era, por ahora no sé lo que es el ADN, sé que existe. Y después tengo fotos y ahora he secuenciado la secuencia de ADN de no sé cuántos animales. Entonces, dame tiempito a mí que yo llego. Pero para pensar, hacer ese tipo de trabajo, tenés que en ningún momento poner en duda de que hay algo para conocer y de que lo podés conocer. Porque si vos decís no lo puedo conocer, ¿para qué voy a hacer tanto trabajo? ¿Para qué me voy a complicar? ¿No? Si es imposible, no lo hago. Pero acá es posible. ¿Se entiende? Entonces, toda la tarea está en los hombros del humano. Este dato es importante, porque Bacon va a creer que el humano puede conocer, hay algo para conocer, pero el humano tiene la traza en sí mismo de la caída. El humano es un ser imperfecto. Y eso no creo que nadie lo discutiría. Ni si sos religioso o ateo, creo que todos vamos a reconocer que si hay algo que caracteriza al humano es su imperfección. ¿No? Somos todos seres limitados. O hay alguien que dice que no, usted, profe, yo por suerte estoy más bueno que comer flan con la mano. No sé. Claro. Todos somos seres imperfectos.
En términos epistemológicos, a ver, mis epistemólogos. En términos epistemológicos, ¿cuál es la consecuencia? A ver, piensen. ¿Cuál es la consecuencia epistémica de ser imperfecto? Que el conocimiento que fabricamos también lo es. A ver, vas por ahí. Una Vos has hecho un paso más adelante, vas a hacer un paso más atrás. Vos fuiste a la segunda conclusión. ¿Cuál sería la primera? No, espera, a ver si lo remata. Si no, pasala. Bueno, dale, que la ciencia. Que la ciencia va a ser imperfecta. No, pero eso es lo que dijo ella. Se lo están pasando entre ustedes. Va a tener un margen de error. No, ve, pero... Yo sé cómo es esto. Yo sé que uno quiere ir más allá. Pero vean lo inmediato. ¿Qué es lo inmediato? Cuando yo hablo en términos epistémicos estoy hablando del conocimiento, ¿no? De lo que puede o no se puede saber. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? ¿Que no se puede saber todo? Sí, es verdad, no se puede saber todo. Esa es la tercera conclusión. Puede saber, el ser humano tiene algo para... A ver. Al ser imperfecto, Sí. no lo sabe todo. Sí. Por algo la ciencia tiene un motivo. No, me gustó el puede saber. A ver ahí. No, iba para otro lado. Que el humano puede ser imperfecto, pero siempre tiene algo para investigar, para saber. Sí. ¿Y? Dale. Es que el ser humano, al no saberlo todo, tiene la capacidad de conocer. Lo que no sabe. Tiene la capacidad de conocer, me gusta. ¿Qué implica? Ahí está. Quizás tomando eso les cambio la pregunta y se dan cuenta. ¿Qué implica tener la capacidad de conocer? Curiosidad. No. que no sabemos muchas cosas. Bien. Y por lo tanto, ¿qué implica? Experimentar. Sí. Investigar. Le cambio la pregunta. Que nunca vamos a poder saber todo. Es verdad. No, pero ustedes se van muy lejos. Ustedes, yo les traigo acá y ustedes... Yo les hablo de la fiesta del sábado y ustedes me están hablando de fin de año. Bien. ¿Alguien nace sabiendo? No. Punto uno. Entonces, todo el conocimiento que tenemos es innato, nace con nosotros. Entonces, ¿cómo llega ese conocimiento? Se adquiere. La primera cuestión del límite humano cognitivamente es que todo lo que vamos a tener lo adquirimos. Nada vino con nosotros. Como es adquirido, siempre es limitado. Como es adquirido, uno no adquiere todo a todo momento. Adquiere en porciones. De ahí que todo lo que se puede adquirir ya va a ser limitado. Por ejemplo, la ciencia. ¿Se entiende? Sí. Esa es la segunda conclusión. Si yo todo lo adquiero y no lo puedo adquirir completamente, el conocimiento científico siempre va a ser limitado. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Yo soy limitado, conozco de manera adquisitiva, se me va agregando a mí. No es que ya nací y decía 2 más 2 es 4. Míralo para Vanito con 2 meses y haciendo caca en pañales y sumando. No pasa eso. Entonces, la imperfección lleva a que tenemos que adquirir lo otro para ganar la perfección. Queremos perfeccionarnos, entonces vamos adquiriendo cosas. Por ejemplo, aprender a hacer caca en el inodoro en vez de un pañal. Todos se ríen como si fuese obvio, pero nadie nació sabiendo eso, tuvieron que aprenderlo, así que nadie me dice, no, yo nací y lo primero que le dije, querida madre, por favor, llévame al váter para... Oh, sí, hijo. No existe. Sí. No existe eso, todos sabemos que eso es mentira. Entonces, el humano se sabe imperfecto, sabe que puede perfeccionarse y que eso es un proceso de adquisición. No es innato. A lo sumo, el único que sabe cosas de manera innata es Dios. Pero Dios, lamentablemente, se enojó con nosotros y nos dejó fuera.
se llevó la pelota y se acabó el partido. Dijo, no juego más con ustedes humanos, la verdad que cada vez que le envío a mis hijos lo golpea. Entonces, se acabó lo que se daba. Entonces, el humano crea a la ciencia. La ciencia, para Bacon, es la mejor manera de perfeccionarse. De todos los caminos para perfeccionarse, la ciencia es el mejor. ¿Se entiende? Ahora, ya vimos dos conclusiones. ¿Cuál sería la tercera conclusión en esta línea de razonamiento? ¿Cómo sería esta ciencia que ya sé que es limitada, que ya sé que es imperfecta? ¿Qué supone, por lo tanto? ¿Cómo? Que no es un conocimiento objetivo. ¿No es un conocimiento? Objetivo. Acá no estamos con el problema del objetivo todavía. Todavía, quédese tranquilo, ya va a llegar. Pero a ver, piénsenlo un poquito. ¿Cómo me doy cuenta que la ciencia es imperfecta? Porque nosotros somos imperfectos, nosotros somos ciencia. Sí, pero eso ya es la primera conclusión. Segunda conclusión, la tercera, ¿cuál sería? ¿Cómo me doy cuenta? Y que suele tener errores. Eso, se equivoca, la pifia, mete la pata, dice, te maté 50 personas por esta vacuna mal hecha, disculpa, mala mía. ¿No? Claro, la ciencia comete errores. No importa qué tan inteligente seas, qué tan astuto seas, qué tan cuidadoso seas, qué tan meticuloso sea tu grupo de investigación, no importa qué tanto cotejes los datos, no importa cuántas veces revises y revises y revises y revises, siempre te vas a equivocar. No hay manera de evitar el error. No hay manera de escapar del error. La ciencia se equivoca. En la ciencia, adquirido. Más actual, digamos, que dice que es cambiante, fluyente. Una definición que a ustedes siempre con 3 adjetivos, digamos. ¿Encima con 3? Sí. No me acuerdo. ¿Cómo digo? ¿El de la ciencia? No sé si es la ciencia o el conocimiento. ¿Situado, contextuado? ¿Eso puede ser? No, cambiante, revisable, fluyente, algo así. Y situado debe ser la última. Ubicado en un lugar. Pero eso porque estábamos hablando de la epistemología feminista. Ahora estoy hablando de Bacon. Ahora, con Bacon, ¿qué me va a decir que es cambiante? No, el conocimiento es universal. Con Bacon, obvio. Dios no hace las cosas relativas. Dios las hace. Si las hace bien. Excepto con el ser humano. Y sí, porque somos seres imperfectos. Claro, Dios todavía está practicando. Para Bacon, la ciencia nos ofrece dos tipos de verdades. Verdades por anticipación y verdades por interpretación. Anticipación e interpretación. La anticipación es, como su palabra dice, anticiparse, prever, ¿no? Tiene que ver, anticipar, tiene que ver con prever lo que va a suceder. Mayormente supone cierta generalidad, es decir, yo tengo una generalidad, algo general. Algo general puede ser, siempre que se nubló, llovió. Entonces yo veo que se nubla y me anticipo, quizás vaya a llover, ¿no? ¿Se entiende? Eso sería anticipar. Quizás podemos hacerlo más específico. Siempre que se juntan dos corrientes de aire caliente de caminos contrarios y se colisionan, se genera un proceso de condensación
que genera luego una precipitación, y a ese fenómeno de precipitación lo llamamos lluvia. Entonces, si yo logro identificar dos corrientes de aire, una fría y una caliente, que colisionan el tiempo suficiente para generar la condensación y precipitación, voy a ver lluvia, ¿no? Eso es la prevención. Y encima hay instrumentos que hasta ustedes se pueden hacer en su casa para hacer eso, ¿sabían? ¿Como el conocimiento a priori de Kant? No. A priori significa antes de la experiencia, a posteriori significa después de la experiencia. En esos términos, sin Kant puede ser, pero con Kant no, porque Kant tiene su propio uso específico del a priori y el a posteriori. Por ejemplo, para Kant puede ser a priori saber el resultado de una suma. ¿Viste? Y ahí no tengo nada de lluvia ni nada físico. Claro, eso puede ser a priori también, sí. Las tautologías, lo que siempre es verdad. La interpretación, por el contrario, la interpretación sería un tipo de conocimiento que va de lo particular a lo general. Por ejemplo, este perro tiene 4 patas, este perro tiene 4 patas, este perro tiene 4 patas. Conclusión, los perros tienen 4 patas. ¿Saben cómo se llama el conocimiento que va de lo particular a lo general? ¿Cómo la llamamos hoy en día al conocimiento que va de lo particular a lo general? Conocimiento inductivo. ¿No? Están emparentados, no es lo mismo, ¿no? Vos tenés silogismos inductivos y deductivos, pero tenés silogismos que no tienen por qué ser inductivos o deductivos. Por ejemplo, podés tener silogismos abductivos o silogismos por absurdo. ¿Bien? Están emparentados, pero no es necesariamente lo mismo. Y si este va de lo particular a lo general, el de anticipación, ¿cómo sería? De lo general a lo particular. Yo les di un caso de una ley general o de una regularidad y deducimos un caso. Si se cumplen estas condiciones, cabe esperar que suceda esto, que llueva, ¿no? Que la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, la vieja se levanta y que sí y que no. Bien. ¿Alguien sabe cómo se llama el conocimiento hoy en día? De lo deductivo deductivo se llama. Quería decir de lo general o particular. Es deductivo. Me traicionó el subconsciente. ¿Estamos hasta ahí? No es difícil, ¿vieron? Más o menos. ¿Dónde está la parte difícil? A ver, un par de cosas. Cuando le preguntan a Bacon cuál es la forma de conocer legítima de la ciencia, Bacon va a decir que es la interpretativa, de lo particular a lo general. Es un conocimiento inductivo. Para Francis Bacon, la ciencia es inductiva. Experimenta un número X de circunstancias y propone una ley general. Experimenta un número X de circunstancias y propone una ley general. Experimenta un número X de circunstancias y propone general. Una ley general. Después no me diga. Pregunta de parcial. ¿Cómo es la ciencia para Francis Bacon? ¿Cómo es? Inductiva. ¿Por qué? Porque experimenta un número X de circunstancias y propone una ley general. Muy bien, tiene una A. ¿Y por qué no una S? ¿Y por qué no pusiste nada tuyo? No, esa no,
Dice, no le pusiste, no, pero le puse lo que me pidió. Sí, pero... Ya, pues faltó tu propia interpretación. O la otra... Bueno. Es que tenemos que de alguna manera preparar a nuestros científicos para reconocer esa imperfección. Y acá aparece, ¿vieron que yo una vez le comenté de las horribles metáforas de Bacon? Sí. Que la ciencia tenía que ser tratada como una mujer. No, la naturaleza. Como la naturaleza. Dice, la naturaleza tiene un útero que esconde sus secretos y la única manera de acceder a ella es forzándola. O sea, alta metáfora de la violación, imposible. Bien. En esta lógica de metáforas horribles, agrega una más. Dice que para poder entender a la naturaleza para poder entender la naturaleza hay que realizar un desnudamiento, dice. Hay que desnudar a la naturaleza, ¿no? Y agrega una vuelta más, o sea, desnudar a la naturaleza, por un lado, sacarle sus ropajes y que se muestre como es. También está otro desnudamiento que hay que hacer, que es desnudar la mente. De alguna manera está diciendo que tenemos que despojarnos de anticipaciones teóricas, de que decimos el mundo es así, o el mundo es asá, o el mundo es esto, o el mundo es lo otro. Despojarnos de anticipaciones teóricas. B. Quitarse las ansias de ostentación. ¿Qué cuernos? ¿Qué cuernos son las ansias de ostentación? Y hacerte el copado. Hacerte, si no fuese por mí, esto no avanza a ningún lado, ¿no? Hay que quitarse eso. De ostentación, de ostentar. Por ejemplo, el que dice, quédese tranquilo chico, invito yo porque yo soy el que más plata tiene. Y C, despojarse del lenguaje falso, del lenguaje equivocado. Del lenguaje que te engaña, que te confunde. Por ejemplo, un ejemplo de lenguaje engañoso es la idea de conexión. ¿Qué es la conexión? En la física, por ejemplo. ¿Qué se entiende por conexión necesaria? Es difícil. ¿Han tratado de definir alguna vez la palabra causa? No describirla, definirla, precisarla. Y más difícil aún, encontrar evidencia que la respalde. Porque tenemos evidencia de lo simultáneo, pero no de la causa. ¿Saben lo que es simultáneo? ¿Qué es lo simultáneo? Sí, que sucede cerca, no a la vez. Por ejemplo, vos podés interpretar que yo causé que se cayera el borrador. Pero ¿cuál es la evidencia de que se cayó el borrador porque yo lo tiré? No. Ustedes vieron que yo hice un movimiento y ustedes vieron que el borrador se movió. Pero ¿han visto la conexión mía con el borrador? Porque vos decís, lo tiene usted agarrado, lo tiene asido, lo tiene en la mano, ¿no? Pero si ustedes creen en la ciencia del siglo XXI, van a creer que realmente no estoy agarrando el borrador. ¿Qué crees? Tenés que ser muy claro con lo que crees, porque si vos crees en eso, yo no estoy tocando esto. Y si yo no estoy tocando esto, ¿cómo puedo yo causar su caída? ¿Cómo?
No me lo describas. Yo creo que dije, describir es fácil. Usted está ahí, ustedes lo hemos visto. Yo quiero la evidencia. A ver, este es un problema que los físicos están tratando de resolver, así que no traten de resolverlo ahora, van a salir perdiendo, ¿no? No está resuelto y quizás no se pueda resolver y quizás no sea necesario resolverlo. ¿Bien? Quizás es el problema creer que tenemos que resolverlo. Y eso es lo que dice Bacon. El lenguaje engañoso que te hace creer que tenés que encontrar la explicación y la definición de todo. Y bueno, causa es más o menos eso. Lo vimos. Vio que sucedió y está ahí. ¿Se entiende? ¿No? Quizás no es nuestro problema ese. Pero es un problema. Porque ¿qué tanta fuerza puedo ocasionar yo que ni siquiera estoy aquí? ¿Dónde están mis átomos? Algunos están bailando a 2 kilómetros donde estoy yo. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Estoy aquí o en 2 kilómetros? Entonces, lo que dice Bacon, sin hablar de física cuántica porque sería anacrónico, ¿está donde está qué? ¿En serio? Te va a meter un problema con los porcentajes, ¿eh? Recuerdo definir el átomo, porque el átomo, el rayo, digamos, es infinito. O sea, puede tener electrones orbitando a distancia, o sea, no se puede calcular. Claro, sí. Y bueno, habían llegado como conclusión un consenso, digamos. Está. Definir el 90% del radio atómico. Muy bien. Nosotros consensuamos que vos estás ahí, o que consensuamos que la Tierra es plana, o consensuamos que la Tierra es redonda. Una cosa es consensuar y otra cosa es probar. Los científicos dijeron, bueno, los datos tiran para este lado, pero ¿están señalando eso los datos? Ese es el problema, ¿no? Yo coincido con lo que decís vos. Yo no voy a negar que no estoy acá. No negarlo no significa que yo tenga la posibilidad de demostrarlo. Todos aceptan que existen. ¿Todos pueden demostrar que existen? Yo sí, pero... yo puedo. No, primero en filosofía. Entonces, Bacon dice, lo que tenemos que hacer para desnudar la mente, tenerla pura, es conocer cómo funciona la mente que conoce, hacer una psicología del conocimiento, un estudio de la psique, cómo funciona la mente, no todo, no cómo aprende, en realidad a Bacon no le preocupa cómo aprende, sino qué elementos de nuestra mente imperfecta son obstáculos para aprender. ¿Qué elementos de nuestra mente imperfecta son obstáculos para aprender, para conocer? Porque ya estamos de acuerdo que la mente es imperfecta. Fue una de las cosas primeras que tuvimos todos de acuerdo. El ser humano es imperfecto. Bueno, entonces, si yo conozco los obstáculos, quizás sé cómo sortearlos. ¿Nuestra mente imperfecta? Obstaculizan o son obstáculos para conocer. Ahí voy a dar, no un ejemplo, voy a dar como 4, así que quédese tranquilo. Porque el nombre que le pone... ¿Dónde está el borrador? El nombre que le pone Bacon a los obstáculos de la mente son los ídolos del K-pop. No, los ídolos. Los ídolos del K-pop cognitivo. Entonces, primero, para los que no me creen de la metáfora del desnudamiento, les leo la parte que dice. Dice, los frutos de la ciencia se ofrecen desnudos, con la limpia y abierta sinceridad de quien somete su mente a las cosas, ¿no? Las cosas están desnudas, yo tengo que estar desnudo. Esa es la idea. Medio friki este Bacon, ¿no? La verdad que... Te lo imaginaba dando clase, no, profe, por favor. No desnude tanto su mente.
El tipo daba clase en una playa nudista, ¿viste? Y respecto a los ídolos, les leo otra frase. Escuchen. Se debe confesar que no nos es posible desembarazarnos de estas falacias y falsas apariencias. Es decir, nuestra mente siempre va a tener esos obstáculos. ¿Saben lo que es una falacia? ¿Qué es una falacia? ¿Qué? Algo que carencia de datos. Que carece de datos. Una mentira. Es una afirmación que se hace pasar por argumento. ¿Dónde escucharon eso? ¿En qué materia? Está en la de espuria, sí. La falacia es... Esta es la definición de diccionario. Seguramente distintas disciplinas lo definen de distintas maneras, pero la definición de diccionario es un argumento psicológicamente persuasivo, pero lógicamente defectuoso. Es decir, te persuades psicológicamente, pero empezás a analizar la estructura lógica y decir, acá hay algo que está mal. Por ejemplo, una falacia que se llama la falacia del falso dilema. Estás en un boliche, te acercás al minito, ¿no? Y le decís, ¿qué haces? ¿Nos besamos acá o en mi auto? ¿No? Entonces, eso es una falacia, porque no importa qué elijas, el resultado es el mismo. ¿No? Entonces estás encerrado en un falso dilema. ¿Se entiende? Psicológicamente persuasivo, porque ¿cómo responde a eso? Decís, no qué, no A o no B, pero ninguna tenés que decir, ¿no? O a qué sé yo, quizá el minito dice que sí, no sé. Yo no sé cómo... No le dice... Si hay un chico que te gusta, ¿cómo no le decís minito? ¿Cómo le dicen? ¿Y cómo le dicen? Chaboncio, ¿cómo le dicen? Si hay alguien que te atrae, no como persona, sino que decir qué gana de limpiarle los dientes que tengo, ¿no? Perdón. Son los únicos adolescentes que no piensan en besar, ok, perdón. Mi error. ¿Cómo le decía a la persona que decir? Ni siquiera te interesa cómo se llama. O sea, tengo ganas. Un chamullo. ¿Un chamullo? Ahí está, bueno. Te decía el chamullo. No. El objeto, la persona, ¿cómo la llama? El objetivo. El objetivo del domingo. Bueno. Creo que dejé en claro mi punto. El chaboncio también está bueno. Mirá el chaboncio ese. Chaboncio viene de chabón, ¿no? Bueno, se debe confesar que no nos es posible desembarazarnos de estas falacias, de estos argumentos que nos convencen psicológicamente, pero que no tienen asidero lógico, y de las falsas apariencias, de creer que vemos algo y no está ahí. ¿Por qué no podemos? Dice. Porque son inseparables de nuestra naturaleza y condición vital. Es parte de cómo somos. El humano siempre cree más en lo que psicológicamente lo persuade de lo que le es la evidencia. Pero, dice, sin embargo, no dice pero, dice, sin embargo, la cautela que se toma contra ellas es importante para la recta dirección del juicio humano. Si nosotros tomamos cautela, podemos evitar ser dominados por estos ídolos. Bien, como el tema de Babasónicos, el ídolo. ¿Quieren que les dé una explicación más sencilla de lo que es un ídolo? Un prejuicio. Ustedes dicen, ¿por qué no empezó por ahí? Saben que a mí ningún profesor me dijo eso. Yo tuve que llegar solo a esa conclusión. Esto es un prejuicio, profesor de porquería. Es retribución. ¿Eh? Es retribución. ¿Por qué? Y por hacernos pasar lo mismo que pasó a usted, a nosotros. No, porque le di la respuesta, a mí nunca me la dieron. Igual sigue siendo retribución.
No, mi profesor era muy bueno, pero siempre les decía, piénselo que se va a dar cuenta. Me daba cuenta, pero... Cada 6 meses. Claro, ¿viste? Chaboncio. Después de graduarse. Después de graduarse. ¿De qué? De graduarse. De evaluarse. Ah, de tener el grado. Primero entendí drogarse, digo, no somos tan amigos como para que hagas ese chiste. Segundo, entendí volarse, digo, ¿de qué me está hablando? Okay. Y graduarse, entendí graduarse. Bien. Los ídolos se dividen en dos categorías. Innatos, es decir, que nacés con esos. Bien. Innatos, que es parte de la configuración de la mente que conoce. La mente que conoce tiene una forma de ser que ya tiene estos prejuicios. La mente que conoce tiene una forma de conocer que ya tiene estos prejuicios. No puede evitarlo. O sea, cualquiera que conozca va a tener estos prejuicios. Estos ídolos. Entonces son los ídolos innatos o esenciales. También aparecen en algunas traducciones. Les pongo las dos porque no me acuerdo cómo aparece en la traducción que tienen ustedes. Y después están los ídolos accidentales. Los ídolos accidentales son aquellos que vienen por la educación, por la costumbre, por la vida que vivimos. Entonces, uno viene por la mente que tenemos y otro viene por el simple hecho de vivir en una sociedad. Estos accidentales también los llaman, no me acuerdo si la traducción aparece así, adventicios. Adventicio es que adviene, que viene hacia mí, ¿no? Adventicio, que está viniendo. Pero accidental, innato, o si quieren decir parte de la mente o parte de la sociedad, es todo válido, ¿no? Elijan lo que les permita entenderlo, vaya para adelante. Los innatos son dos: de la tribu y de la caverna. Y los accidentales son dos: del teatro y del foro. Del foro, con una sola R. Todo. ¿Acá? Hay dos categorías de ídolos o de prejuicios. Los que vienen del hecho de ser un ser humano con una mente que conoce, innato, y los que vienen del hecho de ser un ser humano que vive en sociedad, los accidentales. Los innatos son de dos tipos: tribu o caverna. Tribu o caverna. Tribu o caverna. Los accidentales son de dos tipos también: teatro o foro. Teatro o foro. Ese concepto tiene un ídolo en sí mismo. ¿Por qué? Y yo diría que, o sea, es como es un ídolo accidental porque, por ejemplo, dice... ¿Accidental u occidental dijiste? No, accidental. Hubiese sonado mejor decir occidental. No, porque donde dice esencial es como lo esencial, lo básico, lo primitivo. No, pero esto es por la traducción. Por eso especificaba que alguna gente lo traduce así, no me acuerdo cómo era la traducción. Por eso aclaré. Fíjate que me parece que en la traducción que ustedes tienen dice innato y accidental, pero yo he leído otras traducciones, sí, porque soy así de leer el mismo libro en distintas traducciones, en esencial adventicio, ¿no? Claro, pero después lo dividía en tribu y caverna como algo primitivo, algo muy básico, y después el otro lo pone en un teatro, un foro. No, ahí explico por qué. Quizás algo de eso hay, tampoco lo vamos a salvar de eso, pero no va en el sentido de civilización o barbarie. Porque cualquier humano, no importa quién sea, tiene eso. Está fuerte el vodka, Bueno, empecemos por el primero, la tribu. La tribu no es una banda de rock indie. Decime si no es un buen nombre para una banda de rock indie, ¿no? Hola, somos la tribu y hacemos el tema No te aguanto más. Bien.
La tribu se caracteriza, el prejuicio de la tribu se caracteriza por afirmar o negar de manera inmediata algo. O sea, se presenta algo y en vez de tener evidencias para saber si es cierto o no, juzgamos de forma inmediata, no es cierto o sí es cierto. Esto lo vemos mucho, ¿saben con qué? Con la fake news, ¿no? Cuando la noticia va de la mano de lo que a mí me interesa o yo creo, digo, debe ser cierto. Y cuando va en contra de lo que yo creo, digo, no, esto debe ser falso. Ni siquiera evalúo si eso no es así. Es la actitud espontánea de decir, obvio, debe ser eso. Obvio, debe ser eso, no puede ser otra cosa, ¿no? Entonces, es la actitud de afirmar o negar. Se afirma y se niega sin buscar casos contrarios, sin buscar una base que legitime esta conclusión. Hola. ¿Qué tal? ¿Está en buena oración? No. Con Andino. Un segundo. ¿Está Andino? Bien. Les leo cómo explica Bacon los prejuicios de la tribu. Porque después dice que leen y no entienden, así que se los voy a leer yo. Si no tuviste, no se puede, no puede estar en todo. El entendimiento humano es, con respecto a las cosas, mesa, tabla, no sé, el chaboncio, como un espejo infiel. Un espejo infiel mezcla su propia naturaleza a la de ellos y de esta suerte los desvía y corrompe. Clarísimo. Un espejo infiel es un espejo que no funciona. Ustedes dicen, ¿hay espejos que no funcionan? Sí. ¿Conoce la idea de la casa de los espejos? Que vos te parás y te pasa más grande, más chiquito, más ancho, más angosto. Esos son espejos que están rotos, ¿no? Que no están bien diseñados. En la casa de los espejos es para divertirse, pero vos podés comprar un espejo que no te represente bien. ¿Bien? Es más, las cámaras de los celulares funcionan con una lógica del espejo que no te muestra cómo sos. Tal es así que dependiendo de cómo lo tomás, así, decís, acá soy lindo, acá soy feo, ¿cómo puede ser? ¿No? Entonces dice Bacon que la mente humana es como un espejo, pero que no refleja las cosas como son. Refleja de manera confusa. Pero, ¿cómo es esta confusión? Dice, este reflejo confuso es poniendo cosas nuestras en el mundo. Es decir, si hay algo en el mundo que existe y no me gusta, digo que no existe. Si hay algo que existe en el mundo, digo, si hay algo que no existe en el mundo, pero sí me gusta, digo que sí existe. Así somos nosotros. Esto debe ser obvio que Scarlett Johansson me ama, obvio. No lo dice para no romper su compromiso en Hollywood, pero si pudiera, obvio, es clavado, ¿no? La gente vive con esos engaños. No con Scarlett Johansson, pero sí con otras cosas. Todos nosotros acá nos hemos engañado o nos estamos engañando en algo. O no somos tan graciosos como creemos, o no somos tan divertidos como pensamos, o la otra persona no es tan divertida. Me río de sus chistes porque es gracioso o porque me gusta, ¿no? ¿Viste? No, pero me da pena, de última es una decisión consciente. Yo estoy hablando de algo inconsciente. ¿Se entiende? Para que sea más sencillo, el ídolo de la tribu es el acto precipitado de hacer un juicio. Cuando alguien se apura de hacer un juicio, esa persona es una cagada. ¿Qué sabes? No viste nunca. Es una cagada. No, yo con esa persona no me junto. ¿Por qué? Y mira, ¿quién se pone esos zapatos? Nadie se pone esos zapatos. Los que se ponen esos zapatos están enfermitos. No hay forma que sea así. Hay gente que juzga así. Apuesto que el primer día que yo llegué acá me juzgaron. Algunos positivos y otros negativamente. Bueno, Que ya tiene una reputación en la escuela.
Las primeras 6 letras de la palabra. ¿Cómo? Tiene una buena reputación. Ah, tengo una buena, claro, lo entendí re mal yo. Ya tiene reputación, profe, usted. Buena. ¿Eh? ¿Qué? Ya. No, pero fuera de chiste. A todos nosotros, cuando aparecimos por primera vez ante nosotros, fuimos con un juicio. Este es un gil, esta es una gila, este me cae bien, este es un pesado, este es un misógino, esta es una histérica, no sé. Todos hacen juicios, pero así. Luego, después no decimos, quizás no se lo decimos. Che, yo cuando te vi pensé que eras alto, qué sé yo, salame, está. Es raro que la gente lo haga, pero lo hacemos. Ahora, eso en la ciencia es peligrosísimo, porque la ciencia se para y dice, no puede ser real que exista un mamífero que ponga huevos, porque los que ponen huevos son las aves y los reptiles. Entonces, si me encuentro un mamífero que pone huevos, debe ser o un ave o un reptil. Y aparece el ornitorrinco y dice, ¡acá está! ¿Y qué es? ¿Tiene pico de pato? Es un ave, de cajón. No, pero mira, las patas tienen escamas. Ah, no, entonces debe ser un reptil. No, pero mira, está dando de mamar. Ah, qué cagada. Y decís, bueno, entonces, después decís, bueno, pero es un solo caso, debe ser el efecto de una orgía que se hizo en, qué sé yo, en el arca de Noé. Pero después aparece el equidna. ¿Conocen el equidna? El equidna es un erizo que pone huevos y tiene una pancita tipo marsupial. ¿Eh? El equidna es un marsupial, pero pone huevos. ¡Una locura! ¿No lo han visto? Búsquenlo. ¿Dónde puede estar la equidna? En Australia, donde están todos los animales raros. Equidna. ¿Eh? Entonces, el prejuicio te puede generar ignorancia. Equidna. E-Q-U-I-D-N-A. Equidna. Es un carpincho que pone huevo. Así son más o menos de este tamaño. No. ¿Nunca tuvieron una esquina de mascota? Viendo cómo pone sus primeros huevos antes de mamar. No, ese sí. El ornitorrinco, ¿saben cómo da de mamar el ornitorrinco? Suda leche. Está loquísimo, boludo. Suda leche. Está mal hecho ese animal, o sea, si crees en Dios, Dios estuvo con las partes que le sobraron y dijeron, ¿qué hago con esto? Claro. Pero lo queremos igual. Bueno, a ver, gente, a ver si llegamos al segundo ídolo. ¿Ve? Esta clase de epistemología no solamente enseñan cómo encarar a chaboncios, sino sobre animales. ¿Qué? ¿Tutorial de qué? ¿Un chaboncio? Ya vamos a llegar. Mira, mi consejo es siempre ser lo honesto, pero me dice, no puedo ser honesto en un mundo de mentiras. Bueno. Ídolo 2, caverna. ¿Qué? Ser honesto. No es un... Yo sé que la gente dice, en un mundo de mentiras no puedo ser honesto, pero yo... Pero nunca imaginé que fuera dar eso como consejo. Yo creo que la mejor... ¿Vos qué querés? ¿Pasarla mal o pasarla bien? Pasarla bien con la persona que te gusta, ¿no? Y tenés que ser honesto.
Dice Bacon, dentro de cada uno de nosotros hay una personalidad que hace un análisis y una percepción de las experiencias que siempre es incorrecta. Esa es la caverna. Dentro de cada uno de nosotros hay una personalidad que siempre percibe y analiza las cosas de manera incorrecta. Lo que está diciendo Bacon es bastante curioso. Nuestra personalidad también puede operar como un prejuicio. Porque, por ejemplo, yo soy Gabriel Parabano, ¿no? Y yo tengo una forma muy explosiva de ser, ¿no? Respondo muy rápido y a veces no pienso lo que digo, porque en la velocidad uno no puede analizarlo todo. ¿Bien? Y quizás digo algo y de repente digo, no tendría que haberlo dicho. Por ejemplo, tendría que haber hecho un chiste de orgía en un grupo de sexto y no sé, ya lo estoy pensando. Entonces, ya está, ya lo dije. ¿No? Ya sé lo que sabemos, pero hay gente que me puede mirar y decir, che, ¿qué estás hablando? Baja un cambio. ¿Cómo era la frase? Todos tenemos una personalidad que percibe o analiza de manera incorrecta. O quizás con el chiste del arca de Noé genera incomodidad a alguien que cree en Dios y entonces uno tiene que saber, tiene que conocer su personalidad. Tiene que saber no solamente los problemas que causa su personalidad, sino saber cómo controlarla, cómo mesurarla. Lo que ven acá es una versión filtrada de Gabriel Parabano. Esta es la versión Gabriel Parabano docente, ¿no? No, esta es la control al 100%. Control, no quiero perder mi trabajo. Y usted es la nuestra de alumno. Y ustedes, exactamente, y ustedes como alumnos también se controlan. Chistes, comentarios, qué sé yo, quizás entre ustedes se tiran pedos, no lo sé. Pero no es que no lo sé. Pero acá son todos señoritos y nadie hace nada. No sé tampoco, pero yo no he visto, no he experimentado nada. Pero es una realidad. El tema es que en la ciencia, si vos usas tu personalidad, porque no podés escapar de tu personalidad, puedes generar problemas. Y Bacon hace un listado de ejemplos de personalidad. Tenés la personalidad que reduce todo, que siempre busca simplificarlo. Bueno, ¿cuál es la idea sencilla de esto? Después está la personalidad que siempre diferencia todo. A ver cuáles son las partes, ¿no? El que la complica. Está el que lo simplifica y el que la complica. Las dos son problemáticas, porque no todo es simple ni todo es complicado. Después está el que quiere compararlo todo, el que busca la similitud. Esto es como esto, y esto es como esto, y esto es como otro. No todo se puede comparar. El otro que busca siempre lo antiguo, el amante de lo antiguo. No, porque antes hacía de esa manera. O el que ama lo moderno. No, ahora es la que va. ¿No? Mira las distintas personalidades. Después está el que entiende por partes. Parte 1, parte 2, parte 3. O el que entiende por totalidad. Yo entiendo por sistema. Cada una de esas formas de ser, tiene sus pros y sus contras. Cuando vos entendés por la totalidad y tenés que entender algo como un todo, buenísimo. Pero si vos entendés por totalidad y justo hay que estudiar una pequeña parte y vas a tener problemas. ¿Se entiende? Todos ustedes estudian de su propia manera. Unos usan esquemas, otros estudian de manera oral, ¿no? Y justamente se encuentran con materias, con problemas que no se adecúan a su sistema de estudio, a la manera en que se sienten cómodos aprendiendo. Entonces, en las materias que les cuesta más o les puede ir o les va peor, es justamente porque esa materia no se adecúa a la manera en que ustedes conocen. En el mundo, la ciencia y la realidad opera de la misma manera. El científico estudia la realidad de una manera y no siempre el mundo se te va a dar de la manera en que vos lo podés aprender. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Entonces, dice Bacon, todo hombre, vamos a leerlo de vuelta, todo humano, independientemente de los errores comunes al género humano, es decir, que cada humano es imperfecto, lleva en sí
cierta caverna en que la luz de la naturaleza se quiebra y es corrompida. ¿Qué quiere decir? Dentro de nosotros hay una oscuridad. Todos nosotros tenemos una oscuridad, parte de nuestra personalidad. Y en esa oscuridad no tenemos control. Cuando llegan las cosas... Semanas. ¿17 qué? No. Y clases que yo tengo armadas, algunas clases son, qué sé yo, 3 clases de un pensador, no es una clase un pensador. Ustedes han visto, a veces estamos varios días con alguien, quedan 14 clases, ¿no? ¿Por qué siempre hago menos clases que día? Porque yo conozco San Juan, y San Juan te viene sonda, te viene no sé qué cosa, o siempre hay que tener un poquito menos. Y encima, cada tanto me canso de dar clase y digo, vamos a mirar una película, lo que sea. Además, ya tengo una película que vamos a mirar quizás antes de las vacaciones de invierno cuando volvemos a la vacación de invierno. Estoy entre la semana antes o la semana después de que volvemos. No, eso lo voy a ver. Eso lamentablemente no se lo voy a dar a elegir. Tengo que ver yo cómo me siento cómodo con qué día. Pero ese día voy a traer pochoclos para todos. ¿Bien? Pero eso ya un día que no estábamos haciendo nada, estábamos comiendo pochoclo. Y encima tengo que encontrar una película que alcance el tiempo justo de la clase. Mayormente tengo 1 hora nomás, más no. Bien. Ok. Estaban bailando en breakdance. Estábamos hablando sobre Bacon. Nos quedaba muy poquito para terminar con Bacon. ¿Qué nos quedaba? Nos quedaban habíamos visto cuántos ídolos. Eran 4, pero ¿cuántos explicamos? 2, ¿no? El de la caverna y el de la tribu. ¿Y qué característica tiene cada uno? El de la tribu, ¿qué? De forma inmediata, claro. ¿Y el de la caverna? ¿Qué hace el ídolo de la caverna? Claro, en la caverna tiene que ver con la oscuridad interna de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una oscuridad que es parte de la forma en que somos. A ver, todos somos seres imperfectos. Y como seres imperfectos, eso muchas veces se expresa esa imperfección no del mejor modo. ¿Bien? ¿Por qué? Y porque hacemos juicios equivocados, quizás nos dirigimos mal, ¿no? Todos tenemos nuestro carácter. Y en ese carácter a veces metemos la pata, es así. ¿Cuántas veces quizás hemos dicho algo más que no queríamos decir? Actuamos de una manera que después nos arrepentimos. Es parte de cómo somos. Bueno, para Bacon eso es también una forma de ídolo. Porque hay gente que define su día a día en base a ese carácter, ¿no? Hay gente que dice, yo soy así, siempre digo la verdad. No, vos sos medio imbécil, eso es lo que pasa, ¿no? Porque es una actitud que estás teniendo media estúpida. Inclusive si vos te cuidás mucho de ver cómo evitar que tus oscuridades afecten negativamente, a veces te pasa, aunque no te des cuenta, mayormente cuando vos podés ser la persona más apacible y buena onda del mundo, pero si estás bajo mucho estrés es muy difícil controlarlo todo, ¿no? Inclusive a uno mismo. ¿O nunca les pasó que tuviese un bajo estrés y actuaron de una manera que no querían actuar? ¿No? Es la historia de mi vida. Básicamente, parece que me conoce toda la vida, profe. Bien, entonces, ese es el ídolo de la tribu. Después hay 2 ídolos más. Del foro. ¿Qué es un foro? Bien, exactamente. Entonces, ¿qué es lo principal del foro? El debate. Bien, ¿y cuál es el medio del debate? El medio por el cual el debate aparece. No. No.
¿no? El medio, lo que permite que exista el diálogo y el debate. El lenguaje. Porque ¿cómo vamos a debatir si... Imagínate que vos y yo vamos a debatir y vos me hablas en inglés y yo te hablo en alemán y ninguno de los dos entiende, no hay debate. Necesitamos un lenguaje en común, ¿no? Palabras, que se entienda. El tema del foro es que el lenguaje es defectuoso. Todos los lenguajes tienen grados de ambigüedad, ¿no? No hay lenguaje preciso. La ciencia no lo ha logrado, por más que lo intentó, sí que lo intentó. Estuvo como 60 años, meta dándole... Hay un principio que ya vamos a ver más adelante, que inventaron un principio que se llama el principio de verificabilidad, que era para poder darle un sentido literal y determinante al lenguaje científico. Spoiler alert, fracasaron rotundamente, ¿no? Eso cayó así, explotó en la cara así, no, pero lo intentaron. Y la realidad es que no existe lenguaje que no sea ambiguo. Todos los lenguajes tienen un grado de ambigüedad, un resto de ambigüedad, ¿bien? Inclusive, a ver, hay ejemplos obvios, como la palabra vela. ¿Es la vela del barco? ¿Es la vela de cera? ¿De qué vela me estás hablando? O la palabra banco. ¿Es el banco donde me siento o banco como una entidad financiera? Pero después hay palabras que son ambiguas y a veces nos olvidamos que son ambiguas. Por ejemplo, la palabra causa, o la palabra conexión, o la palabra gravedad. Palabras que en la ciencia usamos muchas veces, pero no son tan claras. No son tan claras. La palabra causa, ríos de tinta han corrido sobre qué significa precisamente la palabra causa. Uno diría, ¿por qué tanto problema ahí? Porque la disciplina que parece ser el modelo de la ciencia, entre comillas enormes, que es la física, depende toda su lógica del mundo en la idea de causas y efectos físicos. ¿Pero qué significa causa? No traten de resolverlo, no está resuelto. Si lo resuelvan, escriban un libro, ganen un premio Nobel y dedíquense a otra cosa, porque todavía no hay una respuesta finiquitada, que anule todo, ¿no? Es un debate que inclusive está en la física cuántica, en la física relativista, en la física medieval, en la física moderna. O sea, en todo el estudio de la física el problema causa ha sido central y por ahora irresoluble. ¿Bien? Entonces, lo que dice Bacon es eso, que nosotros a veces usamos las palabras creyendo que las entendemos, que todos sabemos de lo que estamos hablando, pero no es así. Hay que tener mucho cuidado, porque en el lenguaje opera un sentido común. El sentido es, vos sabés de lo que yo te estoy hablando. Y no sé si sabés. ¿No? ¿Nunca les pasó que escucharon a un especialista en una ciencia y empieza a usar palabras como asumiendo que uno las entiende? Sí, pero ¿de qué está hablando este buen señor? ¿No? Entonces te empieza a hablar, el equilibrio, lo estático, hizo todo un desarrollo de serendipia que llegó a una situación heurística cuyo fin fue la expresión de, el punto cero en grado Fahrenheit. Pues sí, ¿de qué me está hablando esta persona? O sea, no entendí un carajo lo que me dijo. Me puede estar dando un bolazo y no sé si me está dando un bolazo. Entonces, Bacon dice eso. Hay que tener cuidado con los ídolos del foro. ¿Qué es el ídolo del foro? El prejuicio del lenguaje. Que muchas veces hablamos creyendo que nos estamos entendiendo. Y no es así. A ver, ¿a ustedes les ha pasado que en clase yo le pregunto, ¿qué me querés decir? Y me mira como diciendo, no sé qué te quiero decir. Porque o no saben la definición, o la definición que tienen es inexacta, o me dan la definición y le digo, sí, pero yo no estoy hablando de eso. Y después me quedan mirando diciendo, pero entonces ¿de qué me estás hablando? ¿Ves? Ese es el problema del lenguaje, ¿no? Entonces, el ídolo del lenguaje es el ídolo del foro. El lenguaje es defectuoso, dice Bacon. Y por último está el ídolo del teatro. ¿Se entendió del foro? El ídolo del teatro. El ídolo del teatro es uno de los ídolos más peligrosos para Bacon. Para Bacon hay dos ídolos muy peligrosos por lo difícil que es trabajar con ellos.
El primero de la caverna, porque tu personalidad no te va a abandonar. Entonces siempre corres el riesgo de que tu personalidad aflore, ¿no? Aflore de manera negativa, no hay nada malo que aflore de manera positiva, pero a veces puede aflorar de manera negativa, ¿no? Por ejemplo, si sos muy obstinado y no querés reconocer la evidencia. O si sos muy, ¿cómo se dice? Lo contrario de obstinado, inseguro, y tenés una prueba que logra refutar todo, pero no te sentís seguro de esa prueba y entonces no la mostrás. A veces te puede llevar a consecuencias negativas. Ese es un problema. El otro problema es del teatro, porque el ídolo del teatro son, para Bacon, las personas que te encandilan, las filosofías y las ciencias que venden humo, la pura charlatanería, el teatro. No porque el teatro sea charlatán, sino porque son científicos, filósofos, científicas, filósofas que montan un espectáculo y te hacen creer que tienen la respuesta final. Un ejemplo. Científicos de Oxford acaban de descubrir la cura contra la vejez. ¿Lo decís? ¿What? ¿Qué? ¿Qué está hablando? Y uno hace... Eso es el famoso click handle, ¿no? Uno hace clic para volver la noticia y después vos lees que en realidad un grupo de gente que hace 7 años viene investigando un tipo de células en un tipo de ratón de una subespecie con una mutación logró que cierto porcentaje de su vejez no se desarrolle en los tiempos que históricamente... nada que ver una cosa con la otra. Pero ese es el teatro. Ahí tenés un divulgador de la ciencia, que es un diario, y dice, acá está la cura contra la vejez, ¿no? Tenés ese grupo de gente que te vende humo, te vende espejos, te vende colores. Y después está ese otro grupo que son científicos que te dicen, acá está la papa, acá está. Ha pasado muchas veces científicos que venden sus ideas diciendo que son la idea. Por ejemplo, había un científico japonés que había descubierto, había creado, mejor dicho, la cura contra el SIDA, ¿no? Y estaba a pompas y a loca diciendo, acá está, la tengo aquí, ¿no? Cuando analizan los datos del científico japonés, era toda mentira, los datos no eran reales. Pero, ¿por qué? Por el prestigio, por la importancia, por la plata, porque imagínate, ¿saben cuánta plata pagaría una farmacéutica por tener esa patente? Primero, para no producirla, porque es más negocio que las pastillas que la... Y segundo, porque si están obligados a producirlas, te la vendo a los precios que yo quiero. Mirá, vos no querés tener SIDA, $1 millón. ¿Me vas a decir que tu vida tiene precio? Vas a pagar $1 millón, ¿no? Obvio. La gente que tiene una enfermedad paga lo que sea para tener salud, es así. Entonces, el ídolo del teatro es uno de los más peligrosos, dice Bacon, porque es gente que te vende conocimiento, pero no es conocimiento. El problema es que, por más que queramos ser impunes, por más que queramos tener un sano escepticismo, todos nosotros, en algún momento, caemos con el teatro. Es decir, creemos. ¿Por qué? Porque a veces las noticias se presentan de la manera de la que queremos escucharlas. Y entonces nos encanta. Es muy difícil resistirse. Todos nosotros en algún momento caemos. ¿Es así? A ver, nadie es imbatible. A todos nos han engañado alguna vez. Entonces, nos van a engañar. Entonces, 4 ídolos. Del foro, del teatro, de la caverna y el otro, ¿cuál era? El de... Y el de la tribu, gracias. Con todo esto, Bacon llega a una conclusión. ¿Por qué hago esto? Dice. Si no se los pueden quitar estos ídolos, ¿por qué me dedico a explicarlos? Porque la cura ante esto es entender que la ciencia no es un trabajo solitario. La ciencia no es un trabajo solitario. La ciencia se hace en equipo. Cuando yo caigo en un ídolo, mi colega me tiene que ayudar y me tiene que decir, usted ha caído en este ídolo.
Y cuando mi colega cae en ese ídolo o en ese prejuicio, yo tengo que decirle a mi colega, usted ha caído aquí. Sí. Que la ciencia no es un... Trabajo solitario. La ciencia siempre es en grupo. Y en grupo logramos reducir la influencia de los prejuicios. Esa es la enseñanza que ofrece Bacon. Se lo digo de otra manera. 1. Todo ser humano, al ser imperfecto, conoce de manera imperfecta. Todo ser humano, al ser imperfecto, conoce de manera imperfecta. 2. La manera en que se expresa la imperfección cognitiva, es decir, las dificultades de conocerlo todo que tenemos nosotros, la manera en que se expresa la imperfección cognitiva es a través de prejuicios cognitivos. Prejuicios cognitivos. Prejuicios cognitivos. La manera en que se expresa la imperfección cognitiva o la imperfección del conocimiento se expresa a través de prejuicios cognitivos. Para Bacon son 4: del teatro, del foro, de la caverna, pues siempre me olvido uno, y de la tribu. Estoy negado con la tribu, ¿eh? Y 3. Para reducir la influencia de los prejuicios necesitamos una vigilancia epistémica. Una vigilancia epistémica. Una vigilancia epistémica no es una vigilancia de tu vida, sino cuando haces ciencia, vamos a ver si no cometiste un prejuicio. ¿Saben que hoy en día existe algo más o menos parecido a lo que pensaba Bacon? Los comités de ética en muchos institutos y centros de investigación científica. Comité de ética se llama. ¿Por qué? Porque es un grupo de intelectuales que conocen la materia, por ejemplo, qué sé yo, células madre que estamos investigando, y un grupo de filósofos o epistemólogos que empiezan a discutir sobre qué implicancias éticas tienen esto. ¿Para qué? Para evitar que los prejuicios ataquen metodológicamente a la investigación y que ataquen socialmente los productos de esa investigación. Porque recordemos, la ciencia todo lo que hace lo convierte en algo, en un objeto. Por ejemplo, un celular. Por ejemplo, una zapatilla. La ciencia siempre crea objetos. Eso lo vimos con Guattari. ¿Se acuerdan que hablaba del problema del objeto? ¿Se entienden estas 3 cosas? Muy bien. ¿Cuál es la segunda? Claro, es la conexión, porque Bacon dice, todos somos seres imperfectos. Vos sos imperfecto, yo soy imperfecto. ¿Bien? Esa imperfección siempre aparece de distintas maneras. Por ejemplo, un día te equivocaste. Entonces, si te equivocaron, sos perfecto. En el estudio científico, la imperfección, ¿cómo aparece? Con los prejuicios. ¿Qué prejuicios? Los 4 ídolos que dice él. ¿Se entiende ahí? Sí, sí. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna interrogante? ¿Comentario, insulto, nota al pie? ¿Color? ¿Crítica constructiva? ¿Crítica destructiva? ¿Por qué se llaman ídolos? Porque uno los adora. Uno no se da cuenta y les rinde tributo. Uno no se da cuenta y los defiende. A todos nosotros nos pasó en un momento que defendíamos un prejuicio sin saberlo. Un día estabas así sin nada y de repente dijiste, bueno, lo que pasa es que hay trabajos que son para hombres. Y de repente te viste defendiendo un prejuicio, ¿no? Porque ¿qué prueba tenés de eso? Ninguna. O otra cosa, o decís, bueno, son pobres porque no trabajan, ¿no? Bueno, eso en las ciencias pasa mucho. La naturaleza siempre es así. ¿Cómo? ¿No? O todo es causa y efecto. ¿Cómo? Si ni siquiera tenemos en claro bien qué es la causa.
¿no? Entonces, uno se ve a veces comprometido con ciertos prejuicios. Y Bacon dice, no hay nada de malo eso, porque todos somos imperfectos y todos en algún momento cometemos errores. Lo malo es que el colega te lo deje pasar. El colega te tiene que vigilar y decir, no, Santiago, te estás equivocando. De última, explicar qué querés decir vos por causa para que entendamos si estamos de acuerdo o no con vos. ¿Se entiende? Y así con todos. ¿Vamos ahí? ¿Dudas, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos, color, nota al pie, crítica constructiva, crítica destructiva, karaoke? ¿No? Bueno, damos finalizado Bacon. Bacon a la 1, Bacon a la 2, Bacon a la 3.